el doctor QF Jaime Sasso, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, profesor asistente en la Universidad de San Sebastián y profesor adjunto en la Universidad de Santiago de Chile. El profesor Sasso nos va a dar una conferencia sobre bioequivalentes, calidad, seguridad y eficacia. Así que, maestro Jaime, no sé si está por ahí, que me podría... Sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Excelente. Se escucha perfecto. Perfecto. Voy a presentar ahora, me avisan si se está proyectando bien. Tienes que colocarlo en pantalla completa y ahí no hay ningún problema. Okay. ¿Ven bien la presentación? Ahí sí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias a la Fundación por la invitación, por tener un espacio también para presentar una disciplina que es de mucho interés farmacéutico y en lo profesional es una actividad que vengo desarrollando desde quizás mis inicios de mi joven vida profesional. He estado involucrado en asuntos biofarmacéuticos y farmacocinéticos. Esa es el área que más me interesa dentro de nuestro amplio campo profesional. Y bueno, espero resumirles en estos próximos minutos algunos aspectos que a mí me parecen de suma importancia tener claro, también cuáles son los términos más correctos para referirnos a algunos conceptos que generalmente están en torno a esto que llamamos bioequivalencia o también equivalencia terapéutica, que es una de las tantas herramientas que tenemos y disponemos para poder controlar la calidad de un medicamento, ¿ya? Entonces, voy a concentrar la presentación y voy a referirme a la bioequivalencia en función de estos tres aspectos que se describen generalmente, que es la calidad, la eficacia y la seguridad. Y vamos a ir entonces destacando cómo podemos llegar finalmente a obtener este objetivo de cumplir que dos productos farmacéuticos son bioequivalentes, que ya veremos que es un término relativo y que yo preferiría utilizar quizás otra nomenclatura distinta a la que se ha impulsado como política gubernamental, porque yo creo que también ahí pasamos a llevar un poco la definición original de la bioequivalencia, que para nada es un concepto que nace en Chile, es una política que, si bien la venimos aplicando quizás hace 10 o 15 años, si pensamos en las primeras normas técnicas, sus orígenes no están acá, sino que principalmente nacen en la academia, en instituciones de investigación de las universidades de Estados Unidos, de algunos países de Europa como Suecia, y de ahí se van generando entonces la definición como tal de la metodología que hay detrás de un estudio de bioequivalencia, que es un ensayo por sí mismo de calidad biofarmacéutica, porque comparamos ciertos atributos farmacocinéticos, ¿ya? Entonces, lo cierto es que la bioequivalencia no surge de un momento a otro, son varios años de evolución de investigación que nace en la década de los 50, en los 60 comienzan ya sobre todo a crearse las bases de la farmacocinética y la farmacodinamia, y luego entonces comienzan a desarrollarse este estudio, que es un estudio abreviado que nos permite hacer una extrapolación de un resultado de eficacia y seguridad que se descubrió para un medicamento de innovación, un producto que luego pasa a ser generalmente un producto de referencia, lo llamamos acá en Chile. Y ese producto de referencia, lo cierto es que tiene una serie de ensayos preclínicos y clínicos que avalan su eficacia y su seguridad, y luego entonces a través de este estudio de bioequivalencia, básicamente lo que vamos a hacer es comparar ciertos atributos farmacocinéticos con un estudio que tiene un diseño apropiado para cada característica de cada medicamento. Si bien hay una quizás forma transversal de evaluar la bioequivalencia de un medicamento, si pensamos solo en bioequivalencia como un estudio in vivo, en donde comparamos perfiles farmacocinéticos, vamos a comparar ciertos parámetros como el área bajo la curva y la concentración máxima. Ese es un estudio que generalmente
se realiza con diseños cruzados de 2 periodos, 2 secuencias, en grupos de voluntarios sanos, donde administramos una dosis única del medicamento, tanto test, que es un medicamento de fuentes múltiples que aspira a ser un bioequivalente acá en nuestro país, y lo comparamos contra la respuesta de farmacocinética también de un producto de referencia. Entonces, los productos que han demostrado bioequivalencia como tal han pasado ya por una prueba in vivo, que es posiblemente la única por la que pasan los medicamentos de fuentes múltiples, medicamentos que no son de innovación, que son medicamentos equivalentes farmacéuticos. Pero bueno, la evolución de la bioequivalencia yo diría que no quedó estancada en lo que venimos aplicando en nuestra actual política, sino que ha ido evolucionando a nivel global y ha ido trasladándose también a la utilización de técnicas de simulación y modelamiento, en donde se aplican técnicas hoy en día conocidas como de farmacometría, en donde entendemos las bases de los modelos farmacológicos, integramos herramientas, modelos matemáticos y estadísticos, pero además hacemos uso de herramientas computacionales para hacer predicciones y correlaciones entre resultados in vitro e in vivo. Hemos visto ahí también una evolución de cómo las industrias farmacéuticas de innovación rompen con paradigmas tradicionales de la farmacología y van adquiriendo nuevas técnicas dentro del desarrollo de los medicamentos. Y la bioequivalencia no está ajena a esa realidad de modelar o predecir una cierta situación. De hecho, hoy en día hay ciertos grupos que se dedican a hacer estudios de bioequivalencia virtual, en donde hay creación de poblaciones virtuales de acuerdo a las características fisiológicas que se van implementando en estas técnicas y herramientas informáticas. Pero si vamos entonces al origen del concepto de bioequivalencia, que, insisto, nace en Estados Unidos particularmente, y ya en el año 2003 hay una guía que define este concepto y que define las bases metodológicas para demostrar la bioequivalencia. Y luego vemos que quizás 10 años después se va a hacer oficial una guía en nuestro país que tiene puntos de encuentro en la mayoría de los aspectos metodológicos de lo que plantean las guías a nivel internacional. Nuestras guías para demostrar bioequivalencia no son distintas a las que se han ido desarrollando e implementando en otros países que cuentan con sistemas también de agencias reguladoras de medicamentos de alta vigilancia sanitaria, ¿ya? Y entonces la bioequivalencia refiere a la ausencia de una diferencia significativa en la velocidad y la extensión con que el principio activo de un equivalente farmacéutico o una alternativa farmacéutica, estos dos son productos farmacéuticos que cuentan con el mismo principio activo, en la misma forma farmacéutica y cuentan con la misma dosis que el producto de referencia. La equivalencia farmacéutica o terapéutica no hace una equivalencia entre productos que tienen el mismo efecto farmacológico. La base de la bioequivalencia primero es que ellos sean equivalentes farmacéuticos, mismo fármaco, misma dosis, misma forma farmacéutica. Cuando la vía de administración es la misma, pero cambia la forma farmacéutica, ya nos referimos a alternativas farmacéuticas. Pero lo cierto es que el concepto de bioequivalencia implica estudiar cómo este principio activo está disponible en el sitio de acción donde el fármaco se administra a través de un diseño adecuado y apropiado. Y eso, yo diría que con las técnicas que entendemos hoy de la farmacología, todavía vemos que hay ciertas extrapolaciones ya de este concepto, porque no somos capaces de cuantificar muchas veces la concentración del fármaco en el lugar donde necesitamos que ejerza su efecto farmacológico, y más bien hacemos una comparación de la velocidad y la extensión de ese proceso de absorción, de la velocidad del proceso de absorción, en un estudio que se hace en circulación sanguínea general. Ahí están las bases de los estudios de bioequivalencia, más no estudiar quizás en otras matrices biológicas que puedan estar más relacionadas, o espacios fisiológicos, anatómicos que puedan estar más relacionados con el mecanismo de acción de cada principio activo, ¿ya? Para poder describir adecuadamente entonces la nomenclatura que existe cuando nos referimos a la equivalencia terapéutica,
La equivalencia terapéutica se demuestra dependiendo de los atributos físico-químicos de los principios activos. Ya vemos que en nuestro marco regulatorio, en el artículo 10 del Decreto Supremo 3, ya comenzamos clasificando las especialidades farmacéuticas según las características del principio activo de nuestro producto farmacéutico. Entonces, la bioequivalencia es uno de los tantos estudios que se demuestra o se establecen para demostrar la equivalencia terapéutica y que se utilizan particularmente para productos cuyo principio activo proviene de una síntesis química. Luego, otra historia totalmente también más compleja, pero que toma las bases de la bioequivalencia, pero no es lo mismo, comprende estudiar la equivalencia terapéutica de productos biológicos o productos biotecnológicos en donde no hay una única prueba in vivo que se realiza en grupos de voluntarios sanos para demostrar esa equivalencia terapéutica o bioequivalencia, sino que tenemos que demostrar la biosimilitud a través de ensayos preclínicos y clínicos. Dentro de ellos también hay comparaciones farmacocinéticas para los productos biotecnológicos que luego podrían ser un biosimilar de un producto de referencia. Pero hay dos caminos que son entonces totalmente distintos dependiendo de las características del principio activo de ese producto farmacéutico. Y luego entendemos que hay otra clasificación asociada al origen de ese producto farmacéutico y de los antecedentes que avalan su seguridad y eficacia. Generalmente los productos de referencia son productos de innovación definidos por la autoridad sanitaria. Esto es uno de los primeros procesos que deben ocurrir en cualquier país que aspire a tener una política de intercambiabilidad. Debe existir un estándar, un patrón de comparación, un producto de referencia contra el cual se realicen estudios comparativos in vitro, in vivo, in silico o a través de ensayos clínicos. Y luego encontramos lo que denominamos productos farmacéuticos de fuentes múltiples. Estos productos farmacéuticos en nuestro país se pueden comercializar también con una denominación común internacional o con una marca registrada, pero estos productos de fuentes múltiples, si solo tienen atributos de calidad asociados al cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y más no un estudio comparativo contra un producto de referencia, pasa a ser simplemente una copia, un producto similar, un equivalente farmacéutico si lo denominamos desde el punto de vista más técnico. Y luego, aquí es donde yo diría que se produce un poco una distorsión en cuanto a la nomenclatura. Si nosotros ingresamos a los registros, a la página de los registros farmacéuticos que existen en nuestro país, en la página del ISP, la denominación que encontramos ahí es la de equivalente terapéutico. Pero más bien se ha impulsado una política en la cual el producto farmacéutico es denominado como bioequivalente, a pesar de que no siempre hay de por medio un estudio de bioequivalencia que avale la seguridad y la eficacia. En algunos casos, y que no está nada mal, podríamos bioeximir a un producto farmacéutico realizando un estudio in vitro. Aún así, lo vamos a denominar bioequivalente. También a veces ocurre que las soluciones acuosas de administración intravenoso, como tienen una biodisponibilidad completa, no necesitan pasar por una prueba de bioequivalencia porque no hay factores tecnológicos que podrían afectar la velocidad o magnitud de ese proceso de absorción. Aún así, los pasamos a llamar bioequivalentes. Entonces ahí yo creo que hay que quizás retroceder un poco en el tiempo y ver cuándo nace esta política de llamar a los productos bioequivalentes y no como productos simplemente genéricos, como lo hizo Brasil en su momento, y también utilizando un isólogo donde se destacaba esta característica con un logo amarillo. Ahora, ¿cómo logramos entonces que un producto sea un equivalente terapéutico para que luego sean intercambiables, entendiendo que van a tener los mismos estándares de calidad, eficacia y seguridad? ¿Cómo logramos eso? Y la base es entender entonces primero el concepto de calidad que se describe también en el Decreto Supremo 3, y ese concepto ya incluye la eficacia, la seguridad y no solo estos dos aspectos, sino que la estabilidad que debe tener un medicamento desde la producción hasta que se utiliza en una determinada población. Sobre todo, este aspecto es importante en la globalización que tenemos hoy de nuestro mercado farmacéutico, en donde en nuestro país recibimos productos farmacéuticos de todos los lugares del mundo.
Entonces también tenemos que asegurar que una vez que ese producto ingresa a nuestro país, comienza a distribuirse a través de la cadena privada o pública, mantengan sus atributos físico-químicos. Pero entonces recordemos el primer punto de distinción que va a existir, de diferencia, que va a existir siempre entre un producto farmacéutico de referencia y un producto farmacéutico de fuentes múltiples que luego podría ser un equivalente terapéutico, tiene que ver con los ensayos, sobre todo in vivo también, que se realizaron para demostrar la eficacia y la seguridad. Un producto bioequivalente o equivalente terapéutico nunca va a tener todo un ensayo clínico fase 2 o fase 3 para demostrar estos atributos, pero sí se realiza a través de una forma abreviada que lo llamamos estudio de bioequivalencia, que es una metodología muy robusta que se viene implementando a nivel global desde quizás medio siglo. ¿Bien? Pero la base para poder hacer un proceso de intercambiabilidad entre medicamentos que conocemos su seguridad y eficacia más, aunque sea a través de un estudio de bioequivalencia, es que estos productos, y esto también aplica para los productos de referencia, ¿cierto? Que todos los medicamentos durante todo el tiempo en que se comercializan deben los laboratorios estar certificados en buenas prácticas de manufactura, validar los procesos que aseguren que todos los lotes y series que se van a fabricar en el tiempo tienen los mismos atributos y especificaciones de calidad. Y ahí entonces es donde cobra relevancia el disponer de laboratorios que en primer lugar aseguren la calidad físico-química de nuestra formulación, ¿ya? Y ahí generalmente vamos a observar qué es lo que dicen los métodos compendiales o farmacopeicos que describen las diferentes farmacopeas, como la de Estados Unidos, la británica, que generalmente desde ahí es que se inspiran muchas industrias farmacéuticas y van luego adaptando esos procedimientos para controlar la calidad de sus productos farmacéuticos durante todo momento. ¿Y esto por qué es importante? Porque finalmente ese estudio comparativo, ya sea de bioequivalencia o estudio in vitro, o de pronto si podemos hacer un estudio clínico para demostrar la equivalencia terapéutica, esos estudios se hacen generalmente una vez en el tiempo para un lote que se selecciona. Si nosotros queremos luego extrapolar ese resultado en el tiempo, necesitamos tener validado el proceso de manufactura y controlar la calidad de cada uno de los lotes. Entonces, las bases también en la organización de una política de intercambiabilidad implica que exista desarrollo a nivel de pregrado y posgrado en profesionales y capital humano específicamente formado en aspectos biofarmacéuticos, farmacocinéticos, de bioequivalencia y en la actualidad de farmacometría. Deben existir guías técnicas que en nuestro país existen, sobre todo para desarrollar estudios de bioequivalencia, estudios de bioexención, estudios in vitro, para que todos los laboratorios entiendan que hay una metodología estandarizada para resguardar el adecuado diseño de los protocolos de investigación. También deben existir medicamentos de referencia o lo que denominamos se denomina en Estados Unidos como el Reference Listed Drug, que es un listado de productos referentes que generalmente son productos de innovación. Y necesitamos una agencia reguladora de medicamentos que impulse entonces estos listados de productos de referencia, que vaya desarrollando guías técnicas, pero también necesitamos organizaciones de investigación que realicen tanto los estudios in vivo como los estudios in vitro. Las bases técnicas en nuestro país entonces emanan ya a partir del año 2005, cuando se comienzan a desarrollar las primeras normativas que luego se oficializan en el año 2012, en lo que conocemos como la norma técnica que define los criterios para establecer la equivalencia terapéutica. Y aquí básicamente se demuestran o se establecen estudios de biodisponibilidad comparativa y estudios de bioexención, que son comparaciones de cinéticas de disolución, como las principales metodologías para que productos farmacéuticos de fuentes múltiples puedan demostrar la equivalencia terapéutica. Si vamos, por ejemplo, a la definición de base, entendemos que estos equivalentes terapéuticos primero deben ser equivalentes farmacéuticos y sus efectos con respecto a eficacia y seguridad deben ser los mismos, determinados a través de estudios apropiados. En general, el gold estándar es hacer un estudio comparativo en un grupo de voluntarios sanos que van a recibir tanto una dosis única del producto test
versus una dosis del producto de referencia. Pero hay otros tipos de metodologías que se describen, en algunos casos, como por ejemplo preparados de administración tópica, en que no podemos cuantificar las concentraciones del fármaco en la circulación sanguínea. Se sugieren algunos ensayos clínicos. Para formulaciones de administración por vía inhalatoria se indican algunos estudios farmacodinámicos. Estos son más bien excepciones de lo que entendemos como regla general. Y luego, basado en el sistema de clasificación biofarmacéutico, que está basado en la solubilidad del principio activo y en la permeabilidad de este, podremos optar eventualmente a eximirnos de la realización de un estudio in vivo. Y entonces estas guías técnicas que encontramos ya a nivel nacional desde el año 2007 son guías técnicas muy similares a las que se han ido publicando a nivel de la FDA de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos. ¿Ya? Quienes desarrollan estos estudios en una fase inicial eran las universidades que se encargaron de acreditarse ante la Agencia Reguladora de Medicamentos, que es el ISP. En la actualidad no tenemos universidades que estén haciendo activamente estudios de bioequivalencia. Recordemos también que hay laboratorios farmacéuticos que producen medicamentos, que tienen laboratorios para controlar la calidad y que además en esos mismos laboratorios se realizan estudios comparativos de bioexención. O sea, los mismos laboratorios que producen los medicamentos en algunos casos desarrollan los estudios in vitro de bioexención para llegar finalmente a establecer la equivalencia terapéutica. Y a nivel global también encontramos mucha oferta de centros privados que desarrollan estudios in vitro, in vivo de bioequivalencia. Entonces, para poder entender la fase en la cual estamos, tenemos que recordar que hace 12, 15 años, cuando nace la política de bioequivalencia, se comienza a exigir particularmente estos estudios a dos principios activos, que era clorfenamina y carbamazepina, pero en la actualidad ya se han ido generando nuevas exigencias por parte del Ministerio de Salud, pero principalmente para principios activos. Hoy en día tenemos una lista cerca de 400 principios activos que están en exigencia, que podríamos encontrar para esos principios activos muchos productos de fuentes múltiples o a veces ninguno que contenga el mismo principio activo. Lo cierto es que la exigencia actualmente está concentrada en productos farmacéuticos de administración oral que van a tener un efecto sistémico. En otras condiciones, como aquellos medicamentos que se administran por vía intravenosa y que vamos a generar, por ejemplo, este perfil farmacocinético en que entendemos que aquellos medicamentos que se administran o por un bolo o por una infusión endovenosa tienen una biodisponibilidad completa de un 100%. Por lo tanto, para esos medicamentos, lo que ocurre es que no se desarrolla un estudio comparativo para ver si ambos tienen la misma área bajo la curva o la misma concentración máxima, que es lo que se hace en un ensayo de bioequivalencia, sino que más bien la Agencia Reguladora de Medicamentos en estos últimos 10 años se ha ido encargando de normalizar las exigencias del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, de validación de los procesos implicados en la fabricación también de estos medicamentos endovenosos y del control de calidad de esos productos. Por lo tanto, hoy en día existe un mayor control, por ejemplo, respecto a las metodologías analíticas, a la validación de estas metodologías analíticas que estamos utilizando para controlar la calidad físico-química de los productos farmacéuticos. De manera resumida, lo que hacemos en los estudios de bioequivalencia y los estudios in vitro de bioexención, que es uno de los mecanismos para optar a la equivalencia terapéutica, en este primer estudio se clasifica el principio activo según su permeabilidad intestinal y su solubilidad acuosa. Entonces podríamos tener principios activos que son de clase 1, fármacos de alta permeabilidad, fármacos que tienen alta solubilidad acuosa en un rango de pH de 1,2 a 6,8, que son pH fisiológicos relevantes. Pero luego, los productos que tienen estos principios activos podrían optar a la bioexención. Pero si no cumplen con las mismas cinéticas de disolución, que para cada uno de estos ensayos hay criterios de aceptación también estadísticos, hay que aplicar a veces un factor de similitud para
evaluar si no existe una gran diferencia en esas cinéticas de disolución. Pero en efecto lo que estamos haciendo es controlar los principales atributos tecnológicos de un medicamento que pueden explicar luego los perfiles de concentración plasmática o sanguínea en el tiempo. Y entonces para principios activos que tienen una clase de tipo 1, que demuestran ser tanto el producto test como el producto de referencia, presentan una muy rápida disolución en estas cinéticas de disolución que comparamos, generalmente pueden lograr bioeximirse si es que no tienen un fármaco de estrecho margen terapéutico. Hay algunas excepciones a estos tipos de estudios, ¿ya? Y lo otro es que a nivel regulatorio ya existe una armonización en cuanto a la aceptación de la bioexención. No es que en Chile solo se realicen estudios in vitro y que en nuestro país seamos los únicos que aceptamos este tipo de metodología. Esto es un método que ya tiene quizás unos 25, 30 años de desarrollo y en donde existe una muy buena luego correlación para estos medicamentos, en donde sabemos que tienen buena solubilidad, alta solubilidad y rápida disolución en diferentes medios, pH 1,1, pH 1, pH 4,5, pH 6,8. Hay un ensayo entonces que se denomina de bioexención, que está basado en la comparación de cinéticas de disolución. Ya cuando no podemos de pronto incluso optar a la bioexención o porque el principio activo es de clase 2 o es de clase 4, sabemos que esa comparación, cuando el medicamento se administra por vía oral, va a realizarse esencialmente a través de un estudio de bioequivalencia, que es un estudio globalmente aceptado en donde diseñamos cada protocolo de investigación de acuerdo a las características de cada medicamento. Estos protocolos de investigación pasan por una evaluación de un comité ético científico que es independiente a la institución. Luego avanzamos a una etapa clínica en donde previo consentimiento informado de cada una de las personas. Esto es fundamental dentro del desarrollo de cualquier estudio de investigación de un producto farmacéutico, tener un consentimiento informado para cada una de las personas que participan. Pero en esencia lo que se hace es un proceso de dosificación respecto a un diseño, que generalmente es un diseño cruzado de 2 periodos de secuencia, y se proceden a colectar muestras de sangre en el tiempo de acuerdo a las características farmacocinéticas de cada principio activo. Y finalmente, vamos a desarrollar una cuantificación de las concentraciones en el tiempo, vamos a calcular parámetros farmacocinéticos de estos perfiles o curvas farmacocinéticas, particularmente se compara el área bajo la curva y la concentración máxima. Y si estos resultados se encuentran dentro de los criterios de aceptación definidos por las agencias regulatorias, vamos a concluir que son bioequivalentes. Pero no vamos a concluir que son equivalentes terapéuticos si es que no tenemos validado el proceso de manufactura, si no cumplimos de base con las buenas prácticas de manufactura. ¿Bien? Entonces, luego, si ustedes, por ejemplo, quieren investigar cuál es el estudio de equivalencia terapéutica que sugiere, por ejemplo, la FDA de Estados Unidos, que son pioneros en el desarrollo de estas materias biofarmacéuticas y farmacocinéticas, acá hay un link en donde pueden encontrar si para, por ejemplo, un fármaco como el imatinib se debería realizar un estudio farmacocinético, clínico, farmacodinámico, si es un estudio en voluntarios sanos o en grupos de pacientes. Incluso a veces el diseño es tan específico que nos dice si el medicamento debe evaluarse luego de la administración de un alimento o tiene que realizarse una evaluación en un estado de ayuno, ¿ya? Y entonces lo que se hace finalmente es calcular una razón de los parámetros farmacocinéticos del producto test y producto referente, tanto para la concentración máxima y el área bajo la curva, y calculamos los intervalos de confianza al 90%, y entonces lo que aplicamos finalmente es una bioequivalencia promedio que no asegura que en todas las personas que van a recibir los medicamentos bioequivalentes vamos a tener una equivalencia en cuanto a la biodisponibilidad. Porque lo que hacemos en el estudio finalmente es promediar los resultados, calcular intervalos de confianza en función de la variabilidad que encontremos para los parámetros farmacocinéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si alguno de los límites de ese intervalo de confianza
se encuentra fuera de estos criterios de aceptación de 80 a 125, vamos a concluir que no demostramos la bioequivalencia, ¿no? Los intervalos de confianza, entonces, en un estudio de bioequivalencia para los dos parámetros farmacocinéticos deben encontrarse íntegramente dentro de este criterio de aceptación de 80 a 125%. Para fármacos que presentan un estrecho margen terapéutico, ahí lo que ocurre es que también estos criterios de aceptación en nuestro país son más exigentes, van del 90 al 110%, 111%. Entonces, para poder entender bien este puzzle que llamamos bioequivalencia, donde hay muchos conceptos biofarmacéuticos y farmacocinéticos de por medio, y en donde para demostrar la bioequivalencia no solamente podríamos desarrollar un estudio como tal, que es un estudio farmacocinético, sino que podríamos eximirnos de ese estudio realizando un ensayo de bioextensión. En cada uno de estos estudios se hace una comparación entre productos referentes y productos de fuentes múltiples. Tienen que respetarse las buenas prácticas de manufactura, las metodologías analíticas deben desarrollarse y utilizarse en laboratorios que cumplan con las buenas prácticas de laboratorio, y cada investigación en seres humanos debe conducirse de acuerdo a las buenas prácticas clínicas. Yo creo que todos estos conceptos que se muestran en la diapositiva son los más importantes para poder debatir con los términos correctos en este proceso que llamamos intercambiabilidad, que quizás no nace a raíz de nuestra política nacional de medicamentos, nace justamente a partir de la detección hace quizás 100, 80 años atrás de fallas en la producción de los medicamentos, en fallas en la calidad, y de ahí se hace nace la necesidad hace medio siglo atrás de alguna forma demostrar que los productos farmacéuticos de fuentes múltiples que tienen el mismo fármaco, el mismo principio activo, pero que tienen diferentes procesos de manufactura y que tienen diferentes excipientes, que la forma cristalina del principio activo de pronto no es la misma, se hace la necesidad de generar un estudio para demostrar que ambos medicamentos van a tener la misma eficacia y seguridad independiente de su origen. Y ahí es cuando nace hace medio siglo atrás el concepto de bioequivalencia en Estados Unidos particularmente y en Suecia, pero vemos que ya en la actualidad ese concepto va incorporando técnicas más modernas de la farmacología que llamamos farmacometría, en donde vamos desarrollando medicamentos basados en la utilización de modelos matemáticos. Ahora, nuestra regulación nacional entonces implica controlar la calidad biofarmacéutica a través de estudios comparativos, pero estos estudios no van a tener validez si es que no respetamos las buenas prácticas de manufactura y mantenemos en el tiempo validados los procesos. Para ir concluyendo entonces, respecto a otros países de Latinoamérica, Chile presenta importante desarrollo en materia de certificación de calidad y bioequivalencia. Hoy tenemos ya cerca de 3.000 productos farmacéuticos en los cuales ya hay un mayor control de los procesos de manufactura, de control de calidad, de cómo es ese estudio comparativo contra un producto de referencia, para un número cercano de 3.000 medicamentos, pero sabemos que todavía es una parte insuficiente de lo que encontramos dentro de nuestro arsenal terapéutico. Es un grupo minoritario. Y recordemos entonces que el estudio de bioequivalencia por sí solo no es un atributo suficiente para demostrar la equivalencia terapéutica. Debemos respetar la certificación en buenas prácticas de manufactura, y ahí recordemos que eso es un concepto relativo. Son las agencias reguladoras de medicamentos que tienen diferentes expertise y participan en ellas diferentes profesionales que tienen diferentes experiencias en estos procesos de control de la calidad de los medicamentos, de la seguridad y de la eficacia. Entonces, debemos ir trabajando en la armonización también de cómo las agencias reguladoras de medicamentos se certifican ante la Organización Mundial de la Salud, para que luego ellas también apliquen de manera homogénea los mismos criterios para certificar los cumplimientos de buenas prácticas de manufactura. Ya ven que las agencias como Anvisa, como ISP, como COFEPRIS de México, son agencias que inspeccionan, auditan y certifican plantas de manufactura que están fuera de su ámbito jurisdiccional o
o más bien de su geolocalización, van y viajan a otros países a inspeccionar los estudios de bioequivalencia, los lugares donde se hacen las investigaciones in vitro y in vivo, y también auditan entonces los procesos de manufactura y las validaciones de estos procesos de manufactura. Y tenemos entonces en la próxima década, ya un poco entrando en esta fase 2 de la bioequivalencia, en donde yo diría que para poder robustecer y confiar completamente de los productos bioequivalentes necesitamos fortalecer los sistemas de farmacovigilancia para ir cerrando esa primera nivel de exigencia para productos que tienen fármacos de síntesis química, para luego ya entrar en los nuevos desafíos en cuanto a demostrar la biosimilitud de productos farmacéuticos que tienen un origen biológico. Por último, creo que la correcta utilización de los medicamentos comienza con un sistema sanitario fuerte, moderno, capaz de enfrentar nuevos desafíos, pero que yo creo que es importante que los sistemas regulatorios también tengan una armonización en cuanto a los criterios y, por qué no, también en la definición de estos productos farmacéuticos de fuentes múltiples, como lo que se hizo en un inicio por parte de la Agencia Regulatoria de Brasil, que le dispuso de este isólogo para los productos farmacéuticos genéricos, pero acá en nuestro país preferimos llamarlos bioequivalentes, entendiendo aún así que hay medicamentos que no pasan en esencia por esta prueba de bioequivalencia. ¿Bien? Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Ahora sí que sí, el micrófono no me haya apoyado. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros farmacéuticos nos ayuda a refrescar varios de los conceptos que son diariamente utilizados cuando hablamos de calidad de los medicamentos. Así que vamos a dar paso a las preguntas. Voy a tomar la libertad, porque como en el chat no llegó ninguna en particular, me gustaría hacerte una pregunta. A ver que ahí llegó una de Catalina que dice, excelente presentación. Gracias. Te lo transmito ahí, obviamente. Pero te aprovecho a hacer una pregunta, si es posible. Todas las que quieran. Esta es la mejor parte de la presentación. Excelente. ¿Qué opinas en ese caso de la calidad de los medicamentos y cómo nosotros esos medicamentos finalmente se ven, vamos a decir así, el concepto de calidad es transmitido a la población? El concepto de bioequivalencia en Chile, cuando fue presentado o cuando fue, vamos a decir, llevado a su máxima expresión de manera pública, fue presentado como un concepto de baja de precios, más que de calidad. Y ahí tenemos dos tipos de medicamentos que entran bajo la bioequivalencia, los genéricos, tal como los comentabas tú, y también los genéricos de marca. ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido de lo que ocurre, el fenómeno que ocurre por lo menos a nivel nacional, de la percepción de las personas y cómo esa percepción finalmente se traduce después en calidad para el paciente, en calidad de vida para el paciente? Sí, bueno, si vamos como a las dos partes de la pregunta, yo creo que las marcas registradas por algo existen y por algo los laboratorios la utilizan, porque así pueden generar un cierto grado de confianza de acuerdo a una marca registrada que se asocia luego a un color, a un isólogo, etc. Y ahí yo creo que a veces ocurre la primera distorsión de nuestro mercado, que es el hecho de que dos productos farmacéuticos que pasan por el mismo proceso de manufactura, que tienen los mismos principios activos, utilizan los mismos excipientes, se hace el mismo estudio de bioequivalencia para dos productos que comercialmente luego se denominan distintos, pero que si vamos al estudio que demuestra su calidad biofarmacéutica, al origen de este medicamento, es esencialmente lo mismo. Pero bueno, el ISP permite ese tipo finalmente de registro de que un laboratorio farmacéutico tenga
el mismo producto, pero con un envase primario y secundario distinto. Y la distorsión ocurre luego cuando ese medicamento llega al nivel de la oficina de farmacia privada, donde muchas veces el precio de venta es totalmente distinto, ¿ya? Entonces, creo que a veces ocurre que es difícil promover el uso del medicamento genérico que tiene una denominación común internacional versus un producto farmacéutico de marca en donde se va generando una confianza del paciente no sé, de forma autodidacta o influenciada ya desde el nivel de la prescripción médica por una determinada marca. Entonces, ahí creo que es la primera barrera que tenemos que sortear, ¿ya? Porque si no, por más políticas de educación o estrategias que impulsen la utilización de un producto bioequivalente, sabemos que ocurren este nivel de distorsiones del mercado finalmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en otros países? Vemos que el único producto de marca es el producto de referencia, y que bueno, después de terminar su patente farmacéutica comienzan a aparecer los productos genéricos de fuentes múltiples, que se les exige o un estudio in vitro o un estudio in vivo de bioequivalencia o incluso un ensayo clínico, en donde la base es producirlos bajo las buenas prácticas de manufactura. Pero luego ese medicamento no tiene una marca registrada que promueva un genérico por sobre otro o acá un bioequivalente por sobre otro. Entonces, los pacientes hoy en día encuentran no 2 clases de medicamentos, sino que 6 clases de medicamentos. Los productos de referencia, los productos bioequivalentes de marca, los productos bioequivalentes genéricos con denominación común internacional, el producto genérico clásico que lo reconocemos o lo asociamos al formulario nacional, pero que no tiene ningún estudio que demuestre su calidad biofarmacéutica, ¿cierto? Y tenemos productos farmacéuticos que tienen a veces el mismo precio que el producto de referencia, pero de acuerdo a nuestra política todavía no han presentado el estudio de bioequivalencia. Y no tenemos todavía certeza si se puede generar la misma biodisponibilidad a pesar de que tienen procesos de manufactura distintos. Y eso no lo vamos a determinar mientras no realicemos este ensayo comparativo. Entonces entendemos que hay una evolución de quizás 10 o 15 años de la política, en donde hay un progreso de pasar de 2 principios activos a 400 principios activos en exigencia. Pero creo que también el no utilizar la nomenclatura correcta, por ejemplo, de denominar bioequivalente a todos los productos, también es una falencia del sistema sanitario de nuestra política. De pronto podríamos haber llamado simplemente producto genérico. Y así evitamos, por ejemplo, este tipo de discusión, de que no estemos nombrándolo como deberían ser. Muchas gracias, Jaime. Excelente presentación ahí. Obviamente se agradece de parte, por lo menos, de la, de la comisión. Obviamente también de los asistentes y, por supuesto, todos creo que para poder avanzar hacia la seguridad del paciente, lo primero que hay que hacer es conocer, tal y como nos plantea Bloom. Entonces tenemos que primero partir con conocer primero qué es un medicamento equivalente para después poder aplicarlo o eventualmente tomar otras decisiones. Te agradecemos obviamente tu exposición